¿Estamos ante la peor secuela de la historia? Quédate en este video porque hoy vamos a ir por detrás de El Joker 2. Folie à Deux. El primer disclaimer que tengo que hacer sobre este video es que voy a tomar las dos películas, o sea, Joker 1 y Joker 2, como si fueran una sola cosa. Me voy a centrar en Joker 2, pero no considero que sean dos películas diferentes, ni siquiera del todo son dos arcos narrativos diferentes. O sea, es la misma situación repartida en dos películas. Así que voy a tomar la obra entera, que aparte es del mismo director y mismo guionista, y voy a profundizar específicamente en cuestiones de analíticas de esta película, que es la más conflictiva. Uy, rompí todo. Pero las dos cosas me parece que son una sola obra. En este canal tenemos la teoría, tenemos el principio de que explicar un fenómeno o explicar una obra de arte no lo convierte necesariamente en algo bueno. Así que mi intención no es convencer a nadie de que esta película tiene que gustarle o tiene que no gustarle, sino que me parece que voy a hacer un comentario sobre cosas que sí me parecen interesantes. Generacionalmente, venimos de el Joker de Nolan. ¿Sí? El Joker es uno de los primeros personajes que aparece en los cómics de Batman. O sea que es un personaje clásico, es un personaje que estuvo siempre. Va a adquirir su carácter de contrapeso de Batman más adelante, no tan al principio, pero es un personaje que siempre estuvo. Es un personaje que tiene muchísimo desarrollo. Así todo, la mayor parte de la gente, que, bueno, quizás los que tengan más o menos mi edad, que somos un poco más 30, y algunos más jóvenes, el primer acercamiento que tuvieron con el Joker en un sentido live action, haya sido con el Joker de Nolan. Y esta película discute mucho el Joker de Nolan. Entonces va a haber gente que era muy fanática del Joker, porque venía de un Joker más particular, diferente al Joker original, con el que se podía empatizar de alguna manera, y que al encontrarse al Joker de Todd Phillips y Silver, el guionista, va a encontrar algunas cosas un poco distintas. Y creo que la mayor parte de la gente que no le ha gustado la película viene un poco por ese lado. En primer lugar, el Joker es un criminal. Es una persona que comete delitos, que hace cosas malas, que están penadas por la ley. También el Joker es un perverso. O sea, una persona que disfruta con el sufrimiento ajeno. Y no tiene reparo en mentir, en maltratar, en dañar, incluso en matar gente. Sin ningún tipo de escrúpulo. O sea, para el Joker, matar a un amigo o a un aliado, a una persona que él tiene de secuaz, o matar a un bebé, le da lo mismo. Él disfruta con ese tipo de cosas. Y es un personaje que esencialmente ejerce un poco la maldad. Después es divertido, es un personaje bastante interesante, es un poco de trickster. De hecho, responde a ese arquetipo concreto. Pero bueno, el Joker encarna un poco la maldad. La maldad por sí misma. Incluso la maldad en ese sentido, perverso, que es casi por diversión. Bien, el Joker de Nolan tiene otras características, tiene otros atributos, que es un antisistema, es un rebelde, es un punk, y muchas veces va a hacer planteos que parecen razonables, con los que uno puede decir, che, esto un poco de sentido tiene. Y está bien. Yo creo que la tirada nueva del Joker responde un poco a ese espíritu, pero sí contrasta con el personaje. ¿A dónde voy? A que la crítica, se puede hacer una crítica social redondeando hacia un poco la coherencia y la compasión y no hacia la destrucción, que es lo que hace el Joker de Nolan, básicamente. Pero bueno, es un Joker muy canchero que a mucha gente le gustó. Esta película discute directamente a ese personaje, no en el tipo de crítica social que hace, porque el Joker 1 y 2 son películas muy de crítica social, pero el personaje deciden encarnarlo de otra manera. Así que bien, a mucha gente que no le guste el Joker nuevo, o este Joker por lo menos de esta versión del Joker, está un poco en lo correcto en su sentir, porque bueno, este Joker viene a destruir esa imagen, viene a combatirla, y bueno, es muy diferente. Donde antes teníamos un antisistema bastante canchero, ahora tenemos un tipo que es medio psicótico y que directamente hace solo cosas malas, y que en un momento empieza a sentirse mal al respecto, lo cual contrasta no solamente con el Joker de Nolan, sino que contrasta con el Joker clásico. A continuación voy a pasar unos slides de un cómic, que espero que esto no me mate, o sea, que no me asesine el copyright por esto que voy a hacer, pero me parece importante, porque es la relación entre el Joker y Harley Quinn, que ya estaba desarrollada en la serie animada, pero también en los cómics. Sí, Harley Quinn es un personaje que nace en la serie animada y después se va al cómic, lo cual es quizá el primer personaje que hace eso en la historia. Es un muy buen personaje,
Pero bueno, hay un cómic en particular que se llama Mad Love, Amor Loco creo que es la traducción, que cuenta justamente la relación y la historia de la relación que hay entre Harley Quinn y Joker. Muchas de estas cuestiones de origen están respetadas en la película, o sea, la relación entre los personajes, un montón de cosas de lo que sería como su trasfondo, están respetadas. Y eso está bueno porque la película juega con eso, rompe un tipo de cosa. ¿Dónde entendemos perfectamente que este Joker rompe con versiones previas del Joker? En su relación con Harley Quinn. ¿Por qué? Porque Harley Quinn, que es un personaje que está muy respetado en esta película, bueno, muy respetado, o sea, está bastante acorde a lo que es, está enamorada de manera enfermiza del Joker y, alerta spoilers, este video va a tener toneladas y toneladas de spoilers, así que por las dudas, aviso para el que se quiera ir. En este cómic, que se llama Mad Love, vamos a encontrar un poco la historia de Harley Quinn con el Joker. Pero bueno, se respeta un poco su trasfondo y nos va a marcar nos va a dar mucha data sobre el Joker. Nos va a enseñar cómo manipula a la gente, cómo prueba a la gente. Nos va a mostrar cuál es la relación que tiene Harley con él. La relación que tiene él con Batman. O sea, en este cómic, que yo recomiendo ampliamente, van a estar viendo unas capturas, una selección de capturas por ahí. Se definen muy bien ciertas cosas. Se define muy bien a Joker, se define muy bien a Harley. Y quizás no el que mejor define a Batman, pero hay buenas viñetas de Batman. Así que métanle, recomiendo que lo vayan a leer. Se llama Mad Love. En primer lugar hay que tener en cuenta que Joker es un drama. ¿Sí? Es un drama, tiene elementos de película policial, tiene un poco de noir. Y la segunda parte va a incorporar la dimensión musical. A mí no me parece que sea un musical. O sea, tiene partes de musical que están ahí para narrar cierto tipo de situaciones. O sea, las partes musicales van a ser principalmente los delirios de Arthur, pero también cuáles son las cosas que él se imagina que pasan con Harley. Y son grandes momentos, porque la tenemos por suerte a Lady Gaga, que hizo un papelazo, y si la tenés a Lady Gaga en una película, ponela a cantar. No desperdicies eso. A mí no me parece que sea un musical. ¿Por qué? Porque no tenga elementos para ser considerado un musical, sino porque yo odio los musicales. Yo no tolero un solo segundo de musicales. Y esta película no me molesta para nada sus partes musicales. Así que para mí no es un musical. Joker 1 y 2 son películas que hacen una fuerte crítica social, donde la historia, el mensaje, está vehiculizado, ¿sí? Las vías del tren de la trama son la historia de este personaje que está en el último eslabón de la escala social. Esta película dialoga muy explícitamente con el comediante de Scorsese. Joker tiene muchos elementos de este film y les recomiendo que vayan a verla. Es una película de los años 80, la protagoniza Robert De Niro. Casualmente, la protagoniza Robert De Niro, que también tiene un papel muy importante en la trama de Joker 1. Y también toma elementos de otras obras, como por ejemplo Atrapado sin salida, con Jack Nicholson, que es una película que está basada en el libro que se llama Alguien voló sobre el nido del cuco, una cosa así. Arthur Fleck y Joker constituyen un personaje que es caracterizado como un antihéroe. Y un antihéroe es un protagonista que vehiculiza una historia del que vemos su arco narrativo, que muchas veces tiene que ver con la redención, como es en este caso, pero que no encarna los valores positivos que por ahí encarna un héroe, ¿sí? Que son la nobleza, el altruismo, el heroísmo, la bondad, etc. El antihéroe suele ser un poco más egoísta, intenta sobrevivir, está intentando arreglar algo malo que hizo, tiene posicionamientos divididos sobre su pasado, etc. Entonces es una persona que va quizá a hacer cosas malas, pero de todas maneras va a tener un arco narrativo que va a seguir todos los pasitos del camino del héroe y esas cosas en las que acá no vamos a entrar. La trama de Joker, especialmente desde que él empieza a matar gente en la primera película en adelante, tiene que ver con el conflicto que tiene Arthur con su sombra, ¿sí? Joker es su sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es un arquetipo de Carl Jung. Las sombras son aspectos de la personalidad que el sujeto intenta reprimir, ¿sí? Son aspectos que él se niega. Y esto puede ser por una imposición externa, como por ejemplo que la sociedad lo reprime de alguna manera y él tiene que ocultar ciertas cuestiones, o porque el sujeto siente
que son cuestiones que no van con la imagen que él tiene de sí mismo, como que son cosas que no le agradan de su persona, entonces intenta reprimirlas, ocultarlas. No son características totalmente explícitas, a veces dependen del contexto, dependen de cuestiones sociales, dependen del personaje, pero bueno, estamos hablando de un protagonista que está en conflicto con una parte de su ser, y esas cosas, si no las trata, si no empieza a hacer las paces con su sombra, con lo que él quiere negar, va a empezar a explotar, y eso es lo que sucede en la primera película, pero también pasa en la segunda. Este enfrentamiento con la sombra es totalmente explícito, y lo sabemos bien desde el principio. Arranca el film, podemos ver que hay una animación donde el Joker se pelea contra su propia sombra. O sea, está Arthur maquillándose y sale Joker como de un armario, si no estoy equivocado, y se empieza a pelear, y Joker ata a Arthur y sale él a tomar el protagonismo. Ese va a ser un poco el eje central de la película. Él siente que Joker le va a robar el protagonismo a él. También vamos a notar que mientras Joker sale, empieza a hacer algo que pasaba en los dibujitos viejos, del estilo de la animación que vemos acá al principio del film, que es que me besa a alguien como en tono de chiste. El recorrido que hace el personaje de Arthur Fleck es bastante sencillo. Un paciente mental que ante el abandono del sistema en términos de salud, la asistencia de salud médica y el rechazo social que siente de manera habitual y frecuente y permanente, básicamente tiene un brote y mata a 3 personas. Primero en el subte, después va a seguir por su compañero, el otro payaso, por su madre, y va a enfrentar, no matar, pero sí enfrentar, no a una, sino a 2 figuras paternas. ¿Cuántas figuras paternas más querés que enfrente un personaje? Las figuras paternas son Thomas Wayne, que no era su padre, pero la madre medio que le había tirado una como que él creía que era el padre, o tenía una cuestión así, y contra Murray, que es el personaje de Robert De Niro, que era una persona que él admiraba y que cuando la desilusiona, bueno, ya sabemos lo que pasa. No me quiero pasar de freudiano, porque aparte yo no soy psicólogo, pero esta cuestión de intentar destruir a la figura paterna, en términos simbólicos, es algo que está muy vinculado con su cuestión de cuestionar el sistema, intentar ser rupturista. Este rasgo medio anárquico antisistema que durante la primera película él parece que tiene en común con el Joker de Nolan, es bastante clave, ¿sí? Él tiene problema con la madre, con la figura de la madre encarnada en una persona, y problemas con el padre que tiene en la figura de 2 personas, a la cual mata a una sola, pero la otra por lo menos la enfrenta, y es algo que él no logra trascender del todo. Esto en el camino del héroe, la cuestión de enfrentarse a una figura femenina y de enfrentarse a una figura paterna, primero terrible, y que después hay que hacer una síntesis con eso, es bastante central. Y no poder resolverla, no poder resolver esos asuntos, tener ese conflicto y no poder resolverlos, son los que a él lo hacen desparramarse por 2 lados, hacer un montón de cosas muy cuestionables y no poder seguir un camino más heroico. ¿Sí? Por eso es un antihéroe, porque a raíz de este conflicto simbólico que él no puede resolver, digamos como que va a empezar a hacer agua. Su alter ego de Joker aparece como una forma de, al principio, resolver algunos problemas. El problema es que después Joker se lo va a empezar a morfar, pero no importa, al principio es bastante operativo. Entrando en Joker 2, vamos a tener un triángulo muy interesante de personajes que a él lo van a ubicar en diferentes sentidos. Tener 3 puntos, 3 pilares que van a ordenar al Joker. En primer lugar, tenemos a un personaje que ni me acuerdo el nombre, que es como otro preso, que se lleva muy bien con él. Es la primera persona que él besa en la película. Es un tipo que hasta es parecido físicamente a él, y lo que va a hacer es, de una manera un poco difusa, marcar cuál es su posición real en el sistema. O sea, él es como una especie de doble de Arthur. No digo que el personaje era un doble en la trama, sino que tiene esa función en el guión, y es que siempre te está llevando para, bueno, ojo que Arthur es acá, está esto, te pones un tipo que es parecido, que se lleva bien, que lo admira, y el tipo está acá. Y mientras Arthur Fleck va a ir como haciendo un ida y vuelta entre muchas cosas, el otro tipo, que es prácticamente igual, sigue siempre siendo un preso y un paciente mental. El segundo personaje importante es su abogada. Su abogada representa
una parte de la sociedad y una parte de él mismo, que es la que él lo ve. O sea, la abogada, si estuviéramos en la mente de Arthur, sería Arthur. ¿Sí? Sería una persona que busca que el Estado dé una solución compasiva al problema de Arthur, que es una persona que tiene problemas y que sufrió mucho. Es la persona que pide verlo humanizado. Es la parte la parte tanto de la trama, que representa también a la parte de la sociedad que va a ser como más compasiva con él, pero representa la parte de Arthur que se da valor a sí mismo, como Arthur, no como Joker. En tercer lugar, vamos a tener a Harley Quinn, que representaría a la parte de la sociedad que quiere al Joker, que necesita un ícono, que necesita un emblema, una persona que sea de alguna manera como el líder de todo ese movimiento que se está gestando, que de alguna manera está haciendo ciertos cuestionamientos al sistema, que está medio como en rebelión, que toma acciones violentas. La cuestión con la abogada tiene que ver con esto de que busca la redención. Sí, el arco de Joker es un arco de redención. Una persona que hizo cosas malas va a decir, ok, hice algo malo, lo hice yo y eso estuvo mal y nada, quiero redimirme. Pasará algo interesante con la abogada, que es otra persona a la que él besa, y es que cuando él la despide a su abogada en medio del juicio, primero parece, porque es un acto de soberbia, un acto de inoperancia de su parte, pero es clave que él la despida, porque cuando él la despide, la persona que se tiene que hacer cargo de su situación es él mismo. Porque él va a tener que hacerse ahora cargo de su propia situación. Entonces termina sirviéndole para su redención. Porque no hay otra persona que está llevando su caso. Él tiene que tomar todas las decisiones. Él tiene que ser 100% responsable de su situación y de sus hechos. El tercer personaje es Harley Quinn, que es un personaje muy interesante, y en este universo va a funcionar como una especie de regla. Podemos medir ciertas cuestiones en base a ella. Entonces podemos poner a Harley Quinn, que ya sabemos sus características, la ponemos en la peli del Joker de Nolan, y bueno, podríamos saber qué relación tiene ella con el Joker y cuán Joker es el Joker. Es como un poco el personaje que se ciñe a sus propios intereses, y que viéndolo cómo interactúa con este personaje, vemos qué intención querían darle a este personaje de Joker, acá encarnado en Arthur Fleck. Se presenta ante Arthur, no en la trama, sino en aspectos como más fotográficos y simbólicos, se presenta casi como una figura divina. Las primeras interacciones importantes que ellos tienen, no solamente los momentos donde se ven, sino cuando empiezan a interactuar, a ella la vamos a ver que está en posiciones como frente a una ventana, en una posición un poquitito más elevada que él, con luz entrando de su espalda, casi como si fuera una representación de alguna entidad divina en un vitró. Y ese juego de la luz, que viene desde ella, y donde ella tiene un posicionamiento medio de la simbología sagrada de las iglesias, hacen a la relación que ellos tienen y de la forma en la que él la ve. Esto va a ir cambiando en la película y es una parte de la narración cinematográfica que tiene la película, pero bueno, hay ciertos momentos que son, por ejemplo, cuando él habla con ella por primera vez, si no me equivoco, y después cuando tienen ese momento en la celda, un momento muy, muy, muy interesante, vamos a tener esta disposición. El primer golpe que va a tener Arthur en la película es cuando se entera que ella le mintió. Esto la ficha le va a ir cayendo de a poquito. Pero cuando él se entera de que ella le mintió, a pesar de que responde como... Cuando ella le da la explicación de por qué le mintió, él dice, bueno, sí, está todo bien, pero en el fondo, lo primero que pasa, después de que él se entera, es que él tiene una alucinación donde ella directamente lo mata. Entonces él ahí empieza a tener la ruptura donde se da cuenta de que así como se queja de que los medios, de que la sociedad quería al Joker y a él no lo veían, por más que le cueste aceptarlo, va a tardar toda la película en aceptarlo, esta persona de la cual él está enamorado, y uno de esas cosas sale tarde y sale lastimado generalmente, él se da cuenta que ella le mintió y el Joker tiene su primera muerte en una alucinación. Él empieza a dejar ir al Joker. Hay otra escena también muy simbólica que es cercana, y es cuando él está con ella hablando en la celda y están fumando, cambia el ángulo, de repente él pasa de estar sentado y ella parada a él pararse, o sea, él teniéndola en una posición como de divinidad,
a pararse y empezar a tenerla en un ángulo levemente superior, no porque él esté en una situación de superioridad, sino porque cambió la óptica, ahora están parados en el mismo lugar, y está fumando, y él le da un beso a ella y le pasa el humo. Estamos hablando de que él está dejando ir al Joker, y ella quiere solamente al Joker. Y él le pasa ese humo negro que tiene la misma textura, que tiene el mismo color que su sombra, como ya ha sido representada en la película. En escenas siguientes, vemos cómo Harley empieza a subir la escalera. Recordemos que ella tiene una figura medio de divinidad. Y empieza a subir la escalera donde el Joker tiene sus bailecitos en la primera película. Y se va. Ella sube a otro nivel. Está separada. Y vamos a ver que Arthur no vuelve a acceder a ese nivel. Pero bueno, ella recibe al Joker, él lo empieza a dejar ir, ella lo recibe y se lo lleva a otro lugar. Ella hace un camino que él no va a poder seguir. Pero un minuto, si esto te está gustando, dale al like, apretar el botón de suscribir, hace un comentario abajo y bueno, te dejo que sigas. Pero suscríbete, like y todo eso, ¿sí? El papel que cumple Mr. Puddles, que es prácticamente su única línea en la película, su única participación va a ser acá y un poquito después, es la de aflojar a Arthur. ¿Qué es lo que pasó con Arthur? Él sentía que Joker se lo estaba comiendo, que siempre la gente lo había despreciado, y lo acusa a Mr. Puddles de que él también hacía lo mismo. Y Mr. Puddles, casi llorando, le dice primero: vos me heriste el día que te vi matar a nuestro otro compañero payaso. No te reconocí, ahora tengo miedo todo el tiempo. O sea, aunque no me hayas atacado, le quiere decir. Yo tengo miedo todo el tiempo y de alguna manera me hiciste mucho daño. ¿Para qué sirve esto? Si bien el Joker, que creo que en ese momento está en estado de Joker, o Arthur, como queramos, lo que le pasa es que primero está escéptico, pero él se da cuenta de algo, que es que él quería ser mirado. Él decía: nadie me quiere, nadie me mira, nadie me valora. Por eso desarrolló al Joker. Y el Joker, tampoco me gusta la relación que tiene la gente con el Joker. Entonces estoy como en un estado de insatisfacción absoluta. Y él lo acusa a Mr. Puddles de ser igual que el resto. Y él le dice, y Mr. Puddles le dice: vos sos el único que era bueno conmigo. Sos el único que no se reía de mí. Entonces, en este momento, le cae un poco la ficha a Arthur. Este momento es clave. Mr. Puddles es el personaje, quizá el personaje más clave de la película, con el que tiene interacción. Porque aparte, Mr. Puddles se representa a sí mismo. Después un poco Harley, la abogada, el doble, bla, bla, bla. Son como satélites un poco de Arthur. Pero este personaje es un personaje que le hace contrapeso real. Lo pone en jaque. Y le hace ver que eso que él quería, que era la valoración, que era que nadie se ría de él, que lo tengan en cuenta, que lo quieran y que lo humanicen de alguna forma, ese vínculo existía y existía con Mr. Puddles. De hecho, él le dice, I like you. O sea, le dice: me caes bien. O sea, yo te quiero, no sé cómo hablan los yankees. Pero bueno, él le dice: me agradás. ¿Y cómo se confirma que él sí tenía un vínculo genuino? Porque en la próxima escena, cuando él está teniendo vayan al libro de Campbell, su matrimonio cósmico con Harley Quinn, ¿quién es el que está con los anillos del lado de él? Haciendo como de padrino o de ese pibito que lleva los anillos en los casamientos. Está Mr. Puddles. O sea, en sus sentimientos, en su mente, incluso en sus alucinaciones, Mr. Puddles es un personaje valioso para él. Un personaje que forma parte como de lo más íntimo de sus sentimientos. Y eso nos da la pauta de que la conversación bastante trascendental y profunda que él tuvo en la corte con su ex compañero de trabajo tiene peso. Vamos entrando ya en la resolución. A partir de este momento empieza el acto final de la película y se empiezan a agilizar un poquito los trámites. Sucede lo siguiente: la escena de la paliza es fundamental. ¿Por qué? Porque si bien él ya venía con sus cuestiones de que le molestaba el Joker, se daba cuenta de que Harley Quinn lo estaba cagando y que mandó a la abogada que la despidió y todo eso, él venía como de a poco descendiendo escalón a escalón, y por momentos lo vemos muy seguro, por momentos lo vemos enojado con el Joker y todo eso, pero de ahora en más todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar su relación con todos los personajes. Él ya sabe que Harley le mintió, él ya fue ablandado por Mr. Puddles, ya no tiene a la abogada, y lo que va a pasar es que él fue tan soberbio. Al principio de la película te genera una sensación de incomodidad cuando los guardias lo maltratan.
Pero en este momento ya se fue como, pasó como tantos pueblos de lo que era correcto hacer, que cuando lo agarran los guardias ahora y como que les dice, mira maestro, te zarpaste y te va a caber, ya no sentís que le están pegando a un pobre tipo inocente, sino que le están pegando porque se pasó de la línea. Y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Primero porque que la película logre por momentos hacerte sentir pena por un personaje en una relación con otros personajes. Y después que justifiques lo que antes te parecía que estaba mal, es porque hacia algún lado te están llevando. O por lo menos fue mi sensación. A mí primero me dio como un poco de lástima y después me pareció, bueno, quizá te merecías un sopapo porque te hiciste demasiado el vivo. Pero esto no es lo importante. Lo importante no es lo que yo sentí, sino que lo importante es lo que nos está haciendo sentir la película, ¿sí? El mensaje que nos va a dar la película es como un poco geométrico, de alguna manera. Sí, vamos a ver que al principio de la película, él siempre lo llevan 4 guardias, que le hacen como una especie de cuadrado, casi como una cárcel, como una celda. Los guardias representan el sistema carcelario, que es como la parte, que es como una parte del aparato represivo oficial. Son 4, es un cuadrado, una figura perfecta que a todo el mundo le cierra. Eso es lo oficial. Y cuando están en ese formato, un poco se picantean, un poco lo cuidan, hay uno que lo afeita, cuentan chistes, bla, bla, bla. Pero en el momento en el que a él lo van a llevar para darle una paliza, porque se hizo mucho el vivo, no hay 4. Uy, spoileé. No hay 4 guardias. Hay 3 guardias. Falta uno. ¿Esto es casual? Quizá estaba enfermo. No importa la justificación de la trama. Lo que importa es que ahora esa misma institución está representada con otra geometría, con otro balance. Y ahora que son 3, sus mecanismos ya no son oficiales. No son legales. Van a aplicar otro tipo de represión. Por eso lo fajan a él y después lo tiran en la celda y no se podían zarpar, no se podían pasar con la violencia porque es un tipo que está en juicio. Pero cuando el doble se ríe de más, los guardias, que siguen siendo 3, lo agarran y lo matan. Y él escucha esto y digamos que un poco se preocupa porque acaban de matar a un tipo que era igual a él y que era su amigo. Y si nos fijamos en la composición de la escena, él está tirado boca abajo en esta dirección y la luz le llega en esa dirección como medio dramática, oblicua, parecida a la que antes tenía con Harley, pero bueno, es un plano bastante dramático de él escuchando, porque no lo vemos demasiado escuchando, cómo matan a su amigo, que en parte lo representa a él mismo. En este momento de la película nos encontramos con un personaje que es radicalmente distinto al personaje que empieza la película. ¿Es otra persona? No, no es otra persona, pero está en otro estado. En primer lugar, porque sus 3 pilares se han roto. Algunos más que otros, pero se han roto. Su abogada ya no lo representa, su doble está muerto y es una parte de él que tiene que entender cómo son las cosas. Y Harley Quinn ya un poco le rompió el corazón, a pesar de que quedan escenas con ella, ya no tiene las 3 cosas que lo ordenaban, que mencioné al principio. Y encima lo agarró Mr. Paddles y lo hizo de goma emocionalmente y el tipo se dio cuenta de que tenía la posibilidad de redimirse. Que ese centímetro cuadrado de mundo que él estaba buscando existía y lo había tenido con algunas personas, que en este caso era Mr. Paddles. Pero bueno, él se va a agarrar de eso para decir, ok, soy Joker, tomo responsabilidad por mis actos. ¿Por qué? Porque se quiere redimir, quiere de alguna manera convertirse en algo distinto que lo que cometió los crímenes. Cuando Arthur asume la culpa por sus actos, suceden varias cosas. La primera es que Harley se levanta y se va, lo mira y se va. Y después va a pasar algo que a alguna gente le pareció un poco forzado, que es el tema de la bomba. A mí me parece que el tema de la bomba está muy bien puesto. Ahora vamos a pasar a la parte de análisis social de la película. Primero, que el sistema tiene 2 líneas, tiene 2 planos de ordenamiento, tiene 2 planos de disciplina. Por un lado está el juicio oral, que lo que ven los medios, que hay un jurado, que hay un orden, que hay como, bueno, distintos pasos que se dan en el tribunal. Y por otro lado tenés a los guardias de la cárcel, que si te tienen que fajar, te fajan. Bueno, estas 2 cosas están presentes toda la película. Esas como 2 dimensiones. Justicia, de cómo el Estado organiza sus castigos, existen siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Como dije al principio, Arthur está en el último escalón.
de la sociedad. A la sociedad no le importa Arthur. Y si bien el juez le dice, mira, no voy a permitir que te podés representar, te podés maquillar y bla, 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 pero no voy a permitir que conviertas esta corte en un circo, se lo permiten. Dicen, no, pero sí se lo permiten. El sistema mismo le hace dar cuenta de que a él no lo va a juzgar una corte ordenada, pulcra, para ciudadanos de primera, que es un juicio oral con una corte en un edificio súper lindo. Eso no va a suceder. Su problema, el sistema no va a resolver su problema así. ¿Y cómo te hacen entender que ese juicio en ese lugar, por lo menos en cámara, después no sabemos cómo pasó de verdad en la película, pero que en cámara no vamos a ver al sistema dándole un juicio justo a él, porque va a explotar una bomba y se va a ir todo al recarajo antes de que eso suceda? La sociedad es un fenómeno inevitable de la vida humana. Todo ser humano necesita de otros para sobrevivir y necesita haber estado por lo menos inserto en la cultura y en el lenguaje de alguna manera, en alguna instancia, incluso si después quiere valerse por sus propios medios en el medio del monte, por ejemplo. Pero bueno, esta película va a ser una crítica a un aspecto de la sociedad moderna y cómo trata a estos sujetos como medio díscolos, medio insuficientes, donde priman una política como de descarte en una sociedad que ya no tiene tantos mecanismos de cohesión. Todo sistema desarrolla sus propias reglas, establece lo que está bien y lo que está mal, que obviamente es relativo, es contextual, es un poco arbitrario a veces. Siempre va a haber en todo sistema gente que quede afuera. En este caso, la película se centra en observar cómo es que el sistema trata a estas personas que no llegan a cumplir los requisitos que exige el sistema. ¿Cuántas veces exige el sistema? El asunto acá es que Arthur no tiene valor para el sistema. Y la película va a mostrarte cómo lo tratan en varias dimensiones, en varias capas, en lo visible, en lo mediático, y más en lo invisible, en lo oscuro, en lo subterráneo. Pero bueno, va a tratar de eso, de que Arthur no tiene valor para el sistema. ¿Cuándo adquiere valor? Cuando adquiere relevancia, cuando se convierte en Joker. Este valor y el desarrollo del alter ego del Joker va a empezar a producirse cuando hay un porcentaje de la sociedad que ve en él una especie de ícono, una especie de líder, una especie quizás de excusa para liberar un montón de impulsos violentos. El sistema social, la sociedad o como queramos llamarlo, pongámosle el nombre que se nos ocurra, tiene una característica o dos. El sistema es ambiguo y por lo tanto es medio hipócrita. Se prioriza a sí mismo y no necesariamente a todos los sujetos. Sí, obviamente los que estén más aptos, los que estén más adaptados y los que sean como más valorables van a tener menos conflictos, pero si el sistema necesita prescindir de un sujeto, de una persona, para sostenerse, no le va a importar demasiado. Y esto es un poco el caso de Arthur, especialmente en este contexto de modernidad, donde hay poca cohesión, donde hay un grado de individuación bastante alto. El Estado va a responder, estoy usando mucho el Estado, pero quiero decir el sistema, va a tener como dos polos. Por un lado, un polo más compasivo, más de inclusión, más de valorar a todos. En teoría, todos somos iguales ante la ley y todos valemos lo mismo y bla, bla, bla. Pero por otro lado, va a tener una dimensión un poco más violenta. Sí, el Estado tiene que reprimir, el Estado es un poco más salvaje, si algo no funciona, hay que mandarle palo y todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, es un margen, son márgenes para el sistema. Va a haber gente esperando que siempre las resoluciones, desde el punto de vista del gobierno, sean absolutos. Entonces vas a tener un grupo de gente que quiere como la compasión absoluta y otros que quieren la violencia absoluta. Pero el sistema tiene que operar en ese jueguito. Tiene como ahí, como para hacer un pequeño fulbito, ir adaptándose, ir sorteando. Entonces, bueno, voy a ejercer la compasión de manera medio incompleta, pero la voy a ejercer, y también voy a ejercer la violencia de manera incompleta. Después de la explosión de la bomba, van a desencadenarse varias cosas que son relevantes. En primer lugar, él finalmente escapa de su sombra. Cuando él sale de la corte y lo encuentra un tipo igual a él, como Joker, cuando él ya no estaba vestido como Joker, y lo quiere captar y lo mete en un auto con un tipo que también tiene una careta del Joker o de payaso y todo eso, le dice, vení que te vamos a llevar y como que te rebancamos. Él se escapa de esos muchachos porque él se escapa del Joker. Él no quiere ser el líder de nada, él se está escapando de ese personaje. Él se había renunciado al Joker y en esa escena
del final, donde vemos que directamente se escapa de un tipo disfrazado del Joker, que es casi un calco, el mismo tono que el dibujito, que la animación del principio. Ella tiene una posición tomada. Y ahí va a llegar a la escena donde se encuentre con Harley por última vez. La va a encontrar en una escalera. La escalera funciona como un axis mundi en este film. ¿Qué quiere decir? Que es el axis mundi, es un lugar medio místico, generalmente son árboles, montañas, bla, 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 donde están conectados todos los planos de la existencia. Es un lugar que tiene mucho valor espiritual, donde muchas veces la gente va a conectarse con los dioses. Bueno, y él va a encontrarse con su divinidad, que es Harley, porque es el único pilar que todavía le queda un poquito en pie. Y él va y dice, bueno, acá estoy, ya nos podemos fugar. Y Harley le dice, mira maestro, vos renunciaste al Joker. Y él le dice, pero yo soy el mismo tipo que mató a Murray y que hizo todo eso. La piba le dice, no, vos no sos Joker, yo no quiero a Arthur. Solamente teníamos una fantasía y vos la dejaste ir. En ese momento, ella sube, se va a otro lugar. Ella termina de subir la escalera con el peso simbólico que eso tiene, y él se queda ahí y lo vuelve a agarrar la policía. Ahí termina su encuentro con por lo menos su diosa en esta película, una cuestión que se tiene que resolver, y el problema no es que él no pueda aceptarla, sino que, como en este caso de las películas de antihéroes, muchas situaciones están invertidas, no es él el que no la pueda aceptar, porque él medio que la acepta, o sea, ella ya le mintió, ya un poco que lo venía cagando, y él va y la sigue buscando, pero la que lo rechaza es ella. De todas maneras, un poco, Arthur logra redimirse, porque él hace la transición, él asume sus problemas, y bueno, no se desesperó tanto, no lo vemos sufrir, por lo menos en cámara no lo vemos sufrir tanto por el abandono de Harley. A fin de cuentas era un personaje de lo que a él tampoco le gustaba, porque él quería que lo quieran a él, Arthur, y no a Joker, y ella quería a Joker, entonces tanto quilombo no tenía. Y esto es como, bueno, el spoiler definitivo. Ya si no querés spoiler, te quedaste hasta acá, o andate, o ya querés spoiler, y bueno, vamos a ir exactamente al final de la película. En las últimas escenas, lo que vamos a ver es que, como Arthur Fleck no iba a ser juzgado en la corte como un ciudadano de primera, como un ciudadano apto, como un ciudadano valioso para el sistema, su situación tiene que resolverse de otra manera. ¿Y dónde se va a resolver? En lo invisible, en el margen, en una situación parecida a la que ya hemos visto cuando vimos la escena de la paliza. ¿Qué posición le da el sistema a Arthur? Estar en el fondo. ¿Qué valor le da? Ninguno. Y su problema, el problema Arthur Fleck lo van a resolver de esa manera. Hacia el final de la película vemos cómo él es engañado por un guardia que lo va a llevar hacia un pasillo donde él se encuentra con otro paciente mental que lo apuñala. No solamente lo apuñala, sino que mientras él está agonizando en el suelo, el otro paciente empieza a reírse con un brote mucho más picante de lo que él había tenido en toda la película, y empieza a cortarse la cara como si fuera el Joker. ¿Qué significa esto? Significa que el verdadero... porque vi este análisis. ¿Significa que el verdadero Joker no era Arthur Fleck, sino que el verdadero Joker va a ser este otro tipo? No. Lo que significa es qué nivel de valor tenía para el sistema Arthur Fleck. Era ninguno. ¿Vieron esa frase muy discriminadora que dice, a tal tipo de persona, acá puedes insertar cualquier tipo de minoría, a este tipo de persona hay que matarlo a puñaladas porque su vida vale menos que una bala? Bueno, esa es la conclusión que la película te deja sobre qué valor tenía Arthur para el sistema y para una muy buena parte de la sociedad. Él iba a ser eliminado en las sombras, en el margen, que estaba condenado a habitar por un sujeto descartable también, que no era apto y que era igual de indeseable que él. Otro sujeto no se corta porque vaya a convertirse en el Joker ni en quién sabe qué, sino porque está en su mismo nivel, porque están hechos un poco de lo mismo. Así como al otro preso lo matan en su lugar, este tipo lo mata desde su mismo lugar, porque ese es el estrato que Arthur Fleck ocupa. Mi opinión, en resumen, es que a mí me gustó muchísimo la película. Entré con expectativas muy bajas. Yo realmente pensé que iban a intentar hacer como una versión
medio berreta del Joker de Nolan, pero actualizada. Y la verdad es que generaron una expectativa muy alta que estaba en sintonía con el Joker anterior. Y después nos dieron algo totalmente distinto. Entiendo, como dije al principio, que hay gente que va a estar totalmente defraudada. Y de última está bien porque vos tenés que sentir y disfrutar con lo que vos quieras. Pero me gusta el tratamiento que hicieron. Fue un tratamiento original que discute no solamente al sistema, sino que discute a ciertos personajes que empezaron a surgir dentro del mundo, de los medios y de la política desde la aparición del otro Joker, no porque Nolan haya incentivado ninguna situación, pero sí hay un grado de violencia encarnado en cierto tipo de personajes muy excéntricos que la película cuestiona. Dentro del apartado técnico, debo decir que la película es cinematográficamente muy bien realizada, hay movimientos de cámara interesantes, hay actuaciones impresionantes, o sea, las dos partes cuentan con actores de primera línea, incluso como a Lady Gaga, que no es una actriz propiamente dicha, no es su profesión, pero es una persona ultra talentosa que donde la pongas va a ser todo bien y para mí fue impecable. Yo hubiera querido que haya una hora más de Gaga cantando, pero bueno, no se pudo. El guión tiene algunos problemas y es que para mi gusto es muy explícita con algunas cuestiones. Buena parte de mi análisis se basa en cosas que la película dice textualmente y que yo lo dejé pasar y después cuando la repasé para hacer el guión y para sacar screens me di cuenta de que había cosas que no estaban solo contadas cinematográficamente, sino que era explícitamente dicho y eso a mí no me gusta, me parece que subestima un poco a la audiencia, pero bueno, me parece que el guión está bien, hay cuestiones que tienen que ver con la simetría, con la verticalidad, con lo simbólico que están bien tratados. Quizá no es wow, súper sorprendente, pero están muy bien tratados. Tenemos actuaciones memorables, tenemos muchos planos memorables, si es que esa es tu medida de cuánto cine hay en una película. Sobran los cuadros memorables, muy buena producción. Me parece que sorprendió, desilusionando quizá a algunos, o sorprendiendo para bien a los que esperábamos algo un poco, para mí, peor, más lineal, más fácil, más pochoclero. Esta película es rebelde. Termina mostrando la película es que podés desde el Joker hacer una crítica social que no avale la violencia, sino que la ponga en crítica. Finalmente, y más importante, sé que deben estar diciendo, Mati, ¿por qué no terminás este video ya? Pero bueno, tengo que decir esto. Es que siento que el mayor valor que tiene esta película es que la hicieron del Joker, porque si no, nunca hubieran conseguido la guita para hacerla así de bien. Robert De Niro no sé si iba a prestar por mucha menos plata a que lo maten en cámara, no ibas a tener a Joaquin Phoenix, o capaz que sí, pero bueno, la película es lo que es, recibió el presupuesto y la visibilidad que tuvo, porque es del Joker, pero tiene un gran valor, y es que a pesar de que está inserto en una franquicia y que respeta ciertas cuestiones importantes, más no la totalidad, pero sí ciertas cuestiones importantes de los personajes y del entorno, las mantiene, podría prescindir de eso y seguir siendo una obra con el mismo tono y con la misma calidad. Así que para mí esa cuestión de tener una capa como pochoclera, muy llamativa y muy comercial, pero ser un gran producto, más allá de eso, y poder prescindir de esa dimensión, a mí me parece que nos deja una obra interesante. Quizá no es súper trascendente, quizá es solamente una reactualización de temas que ya han sido tratados en el cine. Ahora estoy pensando en Tiburón y en Divergente. Estoy pensando en la mejor película de la historia y en la peor película de la historia por algún motivo. Pero bueno, son temas que ya están tocados. Esto quizá es una película que que utiliza algo que está de moda para hacernos pensar en temas que son recurrentes, que son habituales y que nos van a seguir llegando como análisis, porque nos van a atravesar a nosotros, que a diferencia de los personajes de esta ficción, sí vivimos la vida en esta sociedad, en este sistema, y estas cosas pueden afectarnos. Si te gustó el video, poné like, suscríbete, compartilo, comentá si te gustó, si no te gustó, si lo odiaste, qué compraste hoy en el almacén. Hacé lo que quieras, pero comenta algo, déjame el like y te espero en el próximo video. Muchas gracias.